left, right. El ser una misma es un proceso. Nací, a los 5 años me dijeron que era una mariquita. Después me seguí educando y me dijeron mariposón, maricón. Seguí desarrollándome como ser humano y me empezaron a gritar el putito. El putito que busca a otro putito. Y entendía que no me gustaban los putitos, que me gustaba otra cosa. Hasta que me hice travesti. Y no me gustó esa palabra travesti, no, todo lo contrario. Yo me sentía mujer. Y me dijeron por ahí que era trans, que transgredía los géneros, que era una transgénero. Y luego reivindiqué mi derecho como travesti cuando entendí el concepto de la palabra. Y ahí me di cuenta que era una persona. Y en ese momento me sentí realmente realizada. Buenos días, señora. Podría hacer un móvil para Salta y Garay por un travestido en comercialización de estupefacientes. El mismo estaría visualizándose por la cámara 360. En este momento está por cruzar Garay hacia Ciudadela. Está justo en la intersección. El mismo viste un vestidito cortito tipo claro y una carterita negra. La cooperativa Arte Trans nace en el 2010 con el único objetivo de sacar a las chicas de la prostitución. Hoy lo 16. Adelante, señor. Pelo rubio, pelo negro. Pelo negro. Una zona grande para que todos los gays y lesbianas vivan allí. Un estado para ellos son. Nosotras y nosotros hacemos trabajo en el escenario. Por eso tienen un sobrecito. Me acaban de echar. ¿Por qué razón? Porque dicen que no reciben travesti, que no estamos en condiciones. Que vivan con una especie de país aparte, con mucha libertad. Lo que ustedes dejen en su sobre hace que una de nosotras no vaya mañana a trabajar. Tenían que su pertenencia a la suma de 6 envoltorios de nylon, los cuales contienen una sustancia similar al clorhidrato de cocaína. Nada más. Pero la vergüenza que yo pasé hoy, Negra, y te digo la realidad, es imperdable. Que tengan sus leyes, su periodismo, hasta su constitución. Infracción a la ley, repítame. Fracción a la ley 23.737, señora. No va a ser necesario que se pongan careta en las manifestaciones, pueden hacer manifestaciones día por medio. Y esta organización, como es la cooperativa artesanal, está hecha absolutamente para dignificar nuestra mirada. Con toda caridad, con mucha delicadeza y misericordia, también debería decir que así se limpiaría una mancha innoble del rostro de la sociedad. Y ese sobre es importante que nos den algo, porque nosotras nos realza, nos levanta y la traba trabaja. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Bien. ¿Caña de bambú tenés? Caña de bambú no me quedó. Nada. ¿Caña de la suerte o caña de bambú? Digamos que mi vida transcurre todo el tiempo en la florería. Aquí pasa mi vida desde las 9 de la mañana hasta las 21 horas. Después viene la cooperativa. Después viene mi marido, mi gato el Moro. Ay, por Dios, voilà. Pero tengo el placer y la bondad de hacerlos pasar. Acompáñenme. Por favor. Como usted puede apreciar, esta es mi biblioteca. Este es un cuadro del cual fue mi tío abuelo, Jorge Farabolini, corredor de autos, de Pehuajó. Si me acompaña por aquí, esta es una escalera muy especial.
que esta soga fue una de las que estuve en una escena de Teatro Colón y que adorna muy bien a la escalera. Y para que vean, esta fue una de las óperas donde yo trabajé en el Teatro Colón, de figuración, que se llamó La Zapatera Prodigiosa. Aquí estoy yo, ¿ves? Y aquí, como si no fuera poco, tenemos a mi madre, que dice que es parecida a mí. Pases por aquí, está la cocina. Este es un lugar sencillo, no tiene mucho más de lo que yo necesito como para oxigenar mis pulmones. Bueno, estamos en Plaza Francia. Estamos acá porque primero me hace recordar la infancia, porque venía seguido acá a la plaza. Vine a sacar fotos. Como es un lindo lugar para poder sacar fotos, que tenés está el cementerio, está la iglesia. Los tipos de fotos que me gusta sacar es más a la naturaleza y a lo que es foto periodístico, o sea, las cosas instantáneas, lo que pasa en el momento. A la lluvia, tengo muchas fotos de lluvia. Soy de la provincia de Jujuy. Me vine a los 8 años, 10, por ahí, muy chica, vine por primera vez a Buenos Aires. Vine al barrio de La Boca porque mi familia vino directamente para acá, porque creo que es el barrio que por ahí más económico es para vivir o para alquilar. Me gusta los colores llamativos que tiene. En realidad porque hay mucha gente del interior también que por ahí vienen a buscar un futuro mejor para ellos, ¿no? Y se vienen directamente para acá porque es un barrio, digamos, donde es gente humilde, digamos. Yo soy salteña. Hace 4 años que estoy aquí en Buenos Aires. Ahora estoy viviendo en la casa de un familiar. Porque, corté una relación, entonces tuve que salir como rápidamente del lugar y bueno, no me queda otra que venir a lo de un familiar, ¿sí? No es lo que por ahí yo hubiese preferido, ¿no? Porque me gustaría que mi condición fuese otra en cuanto al tema de vivienda. Bueno, yo vivo en la localidad de Avellaneda, partido de Dock Sud. Estoy en un barrio donde es un complejo habitacional, o sea, de edificios, de gente muy trabajadora, humilde. O sea, vivir acá, para mí, significa también parte de mi identidad, porque tantos años que vivo acá, la gente que he conocido, conozco y seguramente voy a seguir conociendo, me he sentido muy cómoda con ellas, con familias enteras que conozco de toda la vida. Cuando me voy por ahí un tiempo o me tomo unos días fuera, después extraño mi gente, extraño mi barrio. No sé si es el mejor lugar del mundo, pero es el que me tocó a mí, es el que yo quiero, donde yo me siento muy cómoda. Podría ir a muchos otros lados, pero siempre se vuelve al primer amor, que es Dock Sud. Yo soy de 25 de Mayo, una ciudad del interior que está a 3 horas de Buenos Aires más o menos. Yo venía haciendo teatro desde que era muy chica ya y me di cuenta que era eso lo que me gustaba a mí. Y de verdad también me di cuenta que mi sueño de la vida es ser exitosa como artista, ser reconocida y también como persona. Palermo para mí es muchas cosas, mi vida, mi rutina, mi trabajo, mis estudios, salir de compra también es Palermo, así que Palermo es todo para mí. No me gusta mucho acá de la zona es cómo nos tratan, cómo nos ven, cómo nos discriminan, tal vez por ser traviesas o por el simple hecho de ejercer la prostitución. De igual manera, la cara visible es esa, la no visible sería que la gran mayoría de los clientes que consumen traviesas son de acá, de Puerto Madero. Lo primero es mi hijo, acá está Merlín, es un perrito chihuahua, pelo largo. Él es el que me acompaña siempre, así que él es mi bebé, pobrecito. Acá estoy yo cuando cumplí 1 añito, esa es mi mami. Y acá estoy en Catamarca. Este es el Lambo que uso para ir al hospital a hacer las prácticas. Esta foto de Diego
O sea, es un cuadro que se lo regalé a mi novio porque él es fanático. Es más, lo tiene tatuado en la pierna. Es su dios. Acá tengo unos ponis y acá tengo unas muñequitas. Esta en particular está vestida de novia. De hecho, quiero que mi vestido que tenga algo tejido por mi mamá. Tengo muchos ositos. Lo hablé con el psicólogo y él me dice que sí, yo soy así y dice que siempre voy a ser así, que no voy a cambiar y que mientras no le haga mal a nadie... ¿Se me nota mucho el maquillaje? ¿Mirando la cámara? Ahí está bien, se me ve todo. Para. Voy a retocar el flequillo. Sé sincero, porque te mato, mira. Para mí ser trans, una chica trans. Yo la palabra trans para mí es como una palabra mágica que quiere decir como que vos trascendiste algo. Para mí, ser trans es ser Daniela. Digamos, trans puede ser un chico trans o una chica trans. Es ser Danielito. Mucho tiene que ver cómo una se identifica, digamos, cómo una se siente. Yo me considero una mujer trans. Hay chicas que se sienten travesti y hay otras que se sienten trans. Una chica travesti se siente mujer, pero está cómoda con sus genitales masculinos. Yo me considero travesti porque me encanta, la travesti es showcera. La chica transexual se siente mujer y no está cómoda con sus órganos masculinos. Se somete a una cirugía. Yo me sometí a una cirugía. Ser trans creo que es una cuestión natural. Así como una planta no le pregunta a otra planta o no cuestiona. Como que se me mezclan muchas cosas y no sé por dónde llevarla. Es como un tercer sexo, diría yo. Bueno, ser trans para mí es haber adoptado y haber elegido mi forma de vida. Viste que en la vida siempre se dice que el destino nadie lo puede cambiar. Bueno, yo creo que las personas trans es como que sí. Transitar la vida como mujer, como femenina. Transgredir. Donde logré mis objetivos desde otro punto de vista que antes no lo visualizaba. Transformar. Para mí, ser trans es ser yo misma. Agradezco a la vida poder haber tenido esta oportunidad y la fortaleza mía de poder llevarlo adelante y lograr lo que hoy soy, que estoy muy contenta y muy feliz con ser quien soy. Ser transparente. Nada, me siento mal, tengo un malestar general. Sí, por lo pronto necesito como estar sola. Y no es porque tenga mala onda con alguien de acá, que de verdad que yo les re agradezco que estar en este lugar a la gente que está viviendo acá. A mí, por ejemplo, me gusta andar en bolas en la casa. Y acá no lo puedo hacer, ¿entendés? Es como... Me gusta escuchar música fuerte. Hace varios días que vengo viendo y buscando otros lugares. A causa de todas estas cosas, me están pasando cosas en el cuerpo. Tengo problemas de varices, empiezo a adelgazar, me está dando bruxismo. Yo sé que es por ahí en el único lugar en el cual me voy a sentir como muy cómoda es en la casa de mis papás. Es como... Nada, me reconforta mucho estar allá. Yo me desarrollé desde pequeña como Dani. Me cortaban las uñas y me cortaban el pelo para no ser Daniela. A los 6 años creo que me di cuenta de más o menos de mis gustos, porque me enamoré de un compañerito del colegio. Y cuando me puse mi primera pollera, dije, esta soy yo. Mi primera pollera oculta con el cassette de Pimpinela en la casa de mi abuela, con un brillantinas por todo el cuerpo. Esta soy yo. Tenía 10 años y es como que ya anhelaba tener el pelo largo, hacerme cirugía, te juro. Igual te quiero contar una anécdota de cuando tenía, 8 años más o menos. Sí, así tengo recuerdos de mi infancia, 8 o 9 años, de ocultarme en mi casa y de buscar ropa de mi mamá o de mi abuela. No, porque la ropa de mi mamá era horrenda. No me gustaba para nada. No. Es más, yo, ¿sabés con qué jugaba? Me acuerdo que mi abuela tenía
así como en su casa, no sé, pedazos de tela y cosas, y boludez. Y yo con esas pavadas yo me hacía como vestido, ¿viste? Me los ponía como si fuera un vestido. Mi mamá se iba a comprar el pan muy temprano a la mañana y ella en su espejo, tenía un espejo con mucho maquillaje, lo dejaba ahí, su labial, todo. Y se iba a comprar temprano y yo me levantaba para ir al colegio a las 8 de la mañana. Y una vez estaba enfrente del espejo poniéndome el guardapolvo y yo sabía que mi mamá se iba a comprar el pan. Nada, tranquilamente agarro, me puse el guardapolvo y como yo tenía un poquito el pelo largo me até el pelo y me puse el labial de mi mamá, pensando que mi mamá no iba a venir. Mi mamá, estaba cerrada la panadería, mi mamá entró al toque y yo estaba como queriendo sacarme el labial. Mi mamá entra al baño y me ve con todo el labial. Nada, lo primero que hizo me agarró y me metió un cachetazo. Una vez me olvidé, no me saqué el maquillaje, mi mamá vino y me entró a cintarazo. Porque me dijo que eso era de mujer. Y yo le miraba con cara de... No te das cuenta todavía. Creo que tenía 9 años cuando eso. Nunca entendí lo que me pasaba. Llegó la adolescencia. Bueno, empecé a ir al psicólogo. Y la psicóloga en realidad me ayudó a poder salir de ese caparazón que tenía. Era difícil ir a la escuela. Yo me acuerdo que los recreos para mí estaba encerrada en la dirección porque no quería salir afuera porque los chicos me iban a molestar. O si salía de la escuela me iba rápido a mi casa, directo a la casa y rápido porque si venían los chicos de atrás me venían diciendo cosas. Así que por lo menos la primaria fue bastante tediosa, ¿no? En la secundaria ya las cosas cambiaron. Pero bueno, eso es otra historia. La primera vez que me decidí a empezar a usar ropa de mujer o que me puse algo de mujer fue a los 14 años. Iba al colegio y llevaba la ropa de mujer en la mochila y después de ahí terminaba más o menos a las 9 de la noche, terminaba el colegio, salía y me montaba, como decimos nosotras, ¿no? Me ponía la ropa de mi hermana ahí en una placita y nada, y caminaba por la calle ahí de Montes de Oca. A los 13 más o menos vi la primera travesti en mi vida. La veo y digo, no puede ser, ella no puede ser hombre, digo yo. No puede ser hombre. Quiero ser eso. A los 14, ya está. Ningún shortcito de hombre, ningún nada, no. Mamá, yo quiero una blusita. Vamos, todo muy bien. Me dice, no, eso es cosa de mujer. No me importa, yo quiero. Y mamá le digo a mi abuela, porque mi mamá y mi papá fallecieron cuando yo tenía 10 años. Así es que me crié con mi abuela eso. Mi abuela me aceptó, mis tíos no precisamente, y cuando tenía 14 años me echaron. Viví 3 días en una plaza y ya de donde yo estaba en esa plaza, a una cuadra, en Paraguay obviamente, a una cuadra veía que paraban traviesas. Y veía que estaban vestidas de mujer y yo decía, no, yo quiero. Me hice amiga de una. Al tercer día dormí en la plaza, ya dormí en una casa divina y vestida de mujer. Hermosa. Dije, ya estoy. Maquillada, parecía Gasparín. Pero hay algunas cosas que quiero remarcar. La cooperativa en general, cada una tiene su rol específico. Algunas iluminadoras, otras sonidistas, otras actrices, otras están en la parte administrativa. Nos manejamos como cooperativa de trabajo, como una cooperativa que viene a entender el cooperativismo artístico. Y una vez vi una publicación en el Facebook que necesitaban chicas para entrar a la cooperativa. Una amiga mía estaba formando parte de una cooperativa que también recién empezaba a formarse, que era de textil. Bueno, yo ahí ingresé y en una de las reuniones así a nivel política conocí a la compañera Daniela Ruiz. Nací en Asunción en Paraguay, obviamente. Vine sola a trabajar en un privado. Enfrente mismo estaba Monólogo de las tetas con pene, también de Daniela Ruiz. Y yo decía, wow, algún día me gustaría estar entre el grupo de estas chicas que hacen teatro. Yo la conocí a Daniela hace
4 años cuando vine a Buenos Aires. Un día en un cumpleaños me la presenta Daniela. Me pareció como muy pispireta, muy divertida. Imagínate que después de haber visto eso hace bastante tiempo, terminé estando entre el grupo de las chicas de la cooperativa Artes Trans y haciendo teatro. En un curso de una revista de chicas trans, me acuerdo que la conocí a Daniela, que ella tenía ganas de hacer una obra de teatro conmigo y con otras chicas también, contando historias, y me encantó. Chica traviesa, paraguaya, indocumentada, a estar en las marquesinas de la obra de las chicas trans. Me encantó eso, está buenísimo. Bueno, yo estaba buscando trabajo y fui al Ministerio de Desempleo y ellos me contaron el tema de la cooperativa. Yo a la cooperativa llegué hace un año por medio de una amiga que en definitiva, digamos, yo seguí yendo y ella terminó dejando. Me gustó mucho la idea, tan así que le avisé a Steffi. ¿Querés hacer teatro? Que aprovechá que es gratuito. Y estaba en duda, no sé. Hotel Golondrina fue la primera obra de la cooperativa que la hicimos en el 2010. Y este hotel era un hotel tomado por chicas trans. Hola, estamos acá a punto de salir en unos par de minutos. Vamos a salir escena con Hotel Golondrina. Decime, ¿qué haces acá? Bueno, yo en realidad vine porque resulta que de mi casa me echaron. No sabemos nada de las trans. Tampoco sabemos ni cómo viven, ni cómo conviven, ni qué son. Mi amor, ¿a qué es que me dedico? Es que soy odontóloga, abogada, soy puta. Estuvimos nos presentando en la legislatura porteña porque fue declarada aporte a los derechos humanos. Hacen entrega entonces a toda la Hotel Golondrina y a... Hoy por hoy son 6 chicas. He delegado mi puesto de directora de teatro a un director que es Cristian. Ustedes tienen una muy hermosa historia que contar, así que bueno, cuéntenla como ustedes saben hacerlo. Estamos acá en la reapertura de Hotel Golondrina recargado y estamos esperando que las mismas nenas nuevas que se incorporan en la cooperativa puedan estar en su estreno. Hoy debutan, y la que se esfuerza más le daremos chachana con linda. Guada dice cómo está. Muy contenta por las compañeras que debutan. Va a haber mucho debut. Steffi. No doy más, me estoy muriendo. En 1987, en el Hotel Golondrina, alquilan habitaciones a chicas trans sudamericanas. Travestis, unida, jamás será vencida. Travestis, unida, jamás será vencida. No recuerdo. Para colmo este perro, cada vez que yo hago algo acá, él torea. ¿Vos podés creer? Baldeo torea, tiro agua, baldeo. ¿Qué hace? El lavarropa pongo a funcionar, él torea. Este perro, hijo de puta, la puta de qué padre. ¿Por qué no cierran? La tienen conmigo, La tienen conmigo. Dale, cuando quieras. Va a salir el perro. Él no me puede sentir a mí, el perro la tiene conmigo. ¿Te discrimina el perro? Sí, yo también le voy a dar. Bueno, te cuento. Me encuentro aquí en Rosario de Lerma, una ciudad a 35 kilómetros de la capital de Salta. Vengo a Salta principalmente a festejar el cumple de mi papá, que para mí cada cumpleaños es muy importante. Y bueno, también un poco a pensar, ¿no? Porque acá también en Salta puedo estar como más reflexiva. Mi familia en un principio estuvo constituida por mi mamá, por mi papá, y 4 hijos y una hija. Y actualmente somos
4 hijas y un hijo. 3 personas en mi familia somos 3 chicas trans. O sea, yo nunca tuve miedo de entrar a un quirófano, ni de hacerme ningún cambio, ni de nada. Mi primer cambio fue ser rubia. En mis comienzos, que fue más o menos en los 80, 80 y pico, la cuestión era tener formas de mujer en el cuerpo. Entonces, lo único que había hasta ese momento eran pastillas anticonceptivas o inyectables, ¿no es cierto? Lo principal que tiene que tener una chica trans, una travesti, lo que fuese, es un pelo espectacular. Y después hablando por ahí así más profundamente que yo de cirugías, no sé, yo creo que las lolas es lo más. Cuando llego a Buenos Aires y voy a ver al doctor para hacerme la cirugía de reasignación, me dice, bueno, te sale algo así como 10.000 pesos, no, $10.000, una cosa así. Entonces, mi actitud fue ponerme a llorar porque sabía que no lo podía pagar. Entonces, al doctor no le importó, me sacó del consultorio así llorando y él me dijo, cuando tengas la plata, te vas a operar. Después me operé la nariz, me hice un retoque en la nariz y me levanté un poco el labio de arriba de la boca. Entonces me vengo a enterar que en la zona de Lanús había ya un montón de chicas que se habían iniciado en el tema de las siliconas y como yo era tan inconsciente como ellas, me dispuse a ir y a exponerme a todo lo que era ese cambio. Después conocí a mi novio y le planteé esta situación y él me dijo que no estaba de acuerdo porque le parecía muy riesgoso, pero que si era lo que yo quería, él me iba a apoyar en todo. Entonces él pudo sacar un préstamo. Y como la inconsciencia me llevaba, me metí en una villa que había ahí en Lanús, donde estaba una amiga mía que colocaba inyecciones, inyectables, las siliconas, que no eran ni doctora, ni enfermera, ni nada, pero era lo único que había a mano. Fui al doctor y fijé una fecha. Sí, me acuerdo que el doctor me dice, bueno, unos días antes, como 2 o 3 días antes, tenés que hacer dieta líquida nada más y tal día venís y te internás. Fui ese día y me interné ese día y al otro día, el 19 de julio, a las 8 de la mañana entré al quirófano hasta las 2:30 más o menos. Esta chica agarró, me sentó en una silla, sacó jeringas, cargó jeringas con siliconas, me puso una anestesia, empezó a cargar, o sea, previo a eso me había puesto como una especie de rieles de elástico para hacer el formato de lo que iba a ser mis futuras tetas y empezó a cargar inyectando las siliconas. El dolor era tremendo. Realmente no sé cómo lo pude soportar porque fue bastante doloroso, pero la ansiedad de querer asimilar más a un cuerpo de mujer y tener los pechos que yo quería me hizo bancarme bastante bien todo ese proceso. Después, para darle forma, apretaba con una toalla, digamos, la zona que estaba, porque no tenía forma, cargaba y esto no tenía forma, entonces había que con una toalla apretar y darle una forma a un pecho. Eso fue también terrorífico, de dolor muchísimo. Era después irse así, llena de algodones y pinchazos, a la casa, antibióticos durante una semana, reposo, semisentada durmiendo, y así a los 10 días, 7 días, vos ya podías sacarte los rieles y ya tenías tetas. Así también con la cola pasó exactamente lo mismo. 7 días de inyecciones, de antibióticos y ya tenías aquel cuerpito. Sí, o sea, operaciones me haría a futuro, pero cuando sea una mujer más grande, para no verme mayor y ese tipo de cosas, porque me muero, ¿viste? No me gustaría verme vieja jamás. No a mí cuando me dicen, ¿cómo te imaginas de vieja? Igual que ahora. Porque voy a tratar de estar igual que ahora, ¿entendés? Porque no me imagino con arrugas, ni pata de gallo, no existe. En el 2011 hicimos monólogos de las tetas con pene.
a mí me parecía bastante interesante poder marcar qué pasaba si nosotras mismas nos reíamos de todo lo que nosotras mismas tenemos. ¿Qué me regalarían en mis adorados 15 años mi familia? ¿Qué pedía? No pedía mucho. Pedía pechos. Carita de pastillas de hormonas. Culito de inyecciones de hormonas. Hoy estoy orgullosa de ser lo que soy. Soy provinciana, de la provincia de Salta, latinoamericana y algo más importante y más lindo, travesti. Y un día sentada acá con las compañeras le dije, chicas, les muestro a Federico García Lorca, y realmente fue como decir, esto es nuestro. Si Lorca estaría acá, estaría con nosotros maquillándonos y diciéndonos, salgan a la escena, maricones. Mi puesta de dirección era poder primero respetar el texto. Se cortan las uñas, se sacan el maquillaje. No quiero que muestren más de lo mismo. Teníamos una Bernarda única. ¡Silencio, dicho! ¡Ya me veía venir esta tormenta! Y conté con una colaboradora cisgénero, la llamaba, porque nació con su género de mujer. Me llamaba Daniela Ruiz para participar de todo este grupo. Era el comienzo de la cooperativa. Paola la conocí en un musical infantil. Yo fui criada por mi tío, que él se autodenominaba Mariquita Escándalo, que era él. Y Dani se dio cuenta como que podía encajar en el grupo. Y así salió mi asistente de dirección. Bueno, este es un pequeño y humilde reciclado que yo tengo y que guardé, cositas de las chicas. Dice, se animaron, eligieron ser actrices porque nunca se resignaron a la marginalidad. Acá era la primera foto que nos hicieron de Bernarda Alba con el segundo elenco. Había chicas nuevas, porque bueno, obviamente cada tanto las chicas se bajaban, algunas se enfermaban. Esto fue en la cárcel. Era Bernarda Alba, aparecía los guardiacárceles y todas las hijas parecían los presos. No, nunca hubo un clic en mi vida. Yo siempre tuve claro que me sentía mujer. Sí, mis padres hicieron todo lo posible por cambiar esa orientación. No, sí, el tema es que en mi casa no me llaman como Estefanía. O sea, todavía es una lucha. Nada, nos sentamos los tres y me preguntaron cómo iba a seguir la vida en adelante. Y bueno, nada, acordamos que mi decisión sexual no iba a cambiar. Y ellos decidieron, bueno, respetarla y apoyarme en todo lo que pudieran. De hecho, lo hicieron así y desde entonces hubo un cambio en ellos, no en mí, en ellos. Y con mi mamá es rara, como que no me reconoce como Estefanía. A veces sí, depende de los días, me trata como mujer. Aparte ya le hablé y como que no quieren, o sea, como que lo niegan. Y a veces como que lo hacen a propósito, o sea. Me empezaron a tratar como mujer y yo les dije que me gustaría que me llamen Luli. En ese momento era como mi apodo. Y lo aceptaron y empezaron a tratarme así. Y a decirle a mis hermanos que me traten de mujer. Eso fue más o menos a los 17. Sí, tengo 3 hermanos. El chiquito más o menos. Después mis hermanos, o sea, es un poco más chico que yo, tiene 4 años menos, pero ya es grande. Sí, me llama como Estefanía y mi hermano mayor, que es más grande, ni fu ni fa, pero no. Ya me maltrató toda la infancia, ya dejó de maltratarme. Bueno, en realidad me descubrí. Fue más mi papá el que me descubrió una vez. Una charla por mail. Yo le contaba a una amiga, estaba hablando de un chico que me gustaba muchísimo. Y en base a eso, bueno, es como que mi papá tuvo que decir, bueno, yo con esta chica tengo que hablar, ¿viste? Me dijo que ella sabía todo, que ella había hablado con mi psicóloga, porque mi psicóloga era la que sí sabía todo lo que yo sentía y lo que me pasaba. Y que me dice, pero yo te voy a hacer una pregunta y quiero que me respondas la verdad. Y yo dije, bueno, este es mi momento de gloria. Le digo, tengo que decir todo lo que me pasa. Y le dije que sí.
Por ahí su miedo era qué tipo de mujer quería ser yo, o qué tipo de persona iba a ser yo. Y yo en ese momento, imagínate que, no sé, tenía creo que 14. Me acuerdo que le dije que nada, que yo iba a ser la misma. La primera vez que fui a Jujuy ya, no sé si realizada, ¿no? Pero como lo que yo de verdad era, fue cuando me operé las lolas, que fue a los 19 años, ¿no? Y yo fui, estaba muy nerviosa, pero más por mi papá, que mi papá es una persona pero maravillosa, con una mente. En realidad es mi abuelo, que mi abuelo es el que, por ahí es el que me inculcó todo el respeto, todo lo que me enseñó todo, ¿no? Nada, mi papá, yo llegué, mi papá lo primero que hizo fue abrazarme y nada, como que no se necesitaba palabra como para explicar ni nada, como que me dijo como que él siempre lo supo, ¿no? ¿Hay alguien ahí? ¿Quién está? Hola, Minions. Decirles, mandale un saludo a los Minions. ¡Hola, ñoño! Me decía, bueno, yo pasé de tener 4 hijos y una hija, pasé a tener 4 hijas y un hijo. Por supuesto, cuesta, y Claro, costó más a su padre, ¿no? El hecho de poder asumirlo, aceptarlo. O sea, y darme cuenta, me daba cuenta, o sea, pero capaz que uno no quiere asumir ese, decir, no, si mi hija es diferente. Mi miedo era más, no tanto por el que dirán, sino por lo que a ella les podía pasar, por la discriminación, por todo eso. Yo lo sufría desde ese punto. Nosotros como padres podemos tener un sueño con nuestros hijos, pero a través de los años te das cuenta de que no son nuestros sueños, son los sueños de ellos, de cada uno de nuestros hijos. Y fue doloroso, para mí fue doloroso en ese momento. Y irme después dando cuenta también, después que pasado un tiempo, que ahí nomás darme cuenta de que mi otra hija también estoy en un cuerpo que no me corresponde, me dijo. O sea, yo me siento mujer. Y en ese momento yo me preguntaba también qué había hecho mal yo. Y si nosotros las abandonamos, que somos sus padres, ¿qué esperamos del resto entonces? ¿Cómo te puedo decir? No lo esperaba, o sea, son cosas que no sé, en ningún momento pensé. Pero yo veía la actitud y me tenía ahí, no sin... ¿Y hacía algo, un ruidito? Sí, lloré, sí, también lloré mucho. Pero cuando me enteré de que ya fue así, bueno, ya está, no hay ningún problema, ¿no? O sea, capaz que ahora con el cambio de ella me siento más feliz, digamos, porque somos una familia. Yo digo, como que decir que llegué al tope de la felicidad de lo que son ellas, de lo que yo también lo acepto, lo aceptamos todos. La primera fue Mar, después fue Fer y al último Evi, que hace poco, fue hace, no sé, hace 2 años, sí. Y Eva está buscando tener un hijo, ¿no? Sí. Sí. ¿Cómo va eso? Bien, soy yo. Es el deseo de ella de tanto ser madre que a mí me propuso si yo quería ayudarla a ser mamá a ella. Entonces me pidió de que si yo podía engendrar a su hijo adentro. Y el proceso es una inseminación. Es una inseminación artificial con el semen del marido de ella. Y nada, yo lo que hago es engendrarlo y después, obviamente, biológicamente la madre voy a ser yo. Pero la tenencia la va a tener ella. Quiero casarme y yo ya lo visualizo como que me voy a casar más o menos en un año y después me gustaría ser madre. Eso es como mi mayor anhelo. Hoy en día es lo siento que lo necesito. A mí me gustaría una nena para poder darle todo lo que yo no tuve en mi infancia. Pero mi novio quiere un varón para que juegue a la pelota. ¿Entiendes? Entonces tendría que tenerla en parejita. Primero la casita y
y después el trámite de adopción, que las cosas salgan bien, que no le falte nada a esa personita que voy a tener que cuidar. Digamos, que existen dentro de una persona muchos sexos y a veces toda una vida nos lleva a definir qué somos, porque lo externo puede mostrar algo físico, pero lo interno puede mostrar totalmente lo opuesto. Si me hubiera gustado haber nacido biológicamente mujer, no. No me hubiera gustado nacer mujer. No me gustaría ser mujer. Porque no podría, no. No me gustaría estar llena de hijos, ni tampoco tener hijos, no. Estoy divina así, déjame tranquila. En general, en un 90% no. Me siento orgullosa de ser travesti. Ese 10% yo lo dejo por ahí más que nada para la facilidad de algunas cosas. Me hubiese gustado nacer mujer por el simple hecho de probar, de tener otras vivencias. Hablo por ahí facilidad por ejemplo, la maternidad. Viste que yo creo que para una mujer biológica es más fácil, viste. Vas a tener relaciones sexuales con tu novio o con el chico que amás y bueno, y por ahí tic, quedas embarazada. Una cuando es chica y se siente mujer, desea verse como mujer. Y lograrlo es muy complicado porque tenemos muchas cosas en contra. Sí me hubiera gustado nacer biológicamente mujer. Suena contradictorio con toda la lucha, ¿no? Big Bang táctica, un final sin alarmas, tu sombra baila sobre mí, dulce frenesí. No me Estamos contentas, es un año recontra positivo. Ay, yo estoy como media representando el amor. Soy la conductora de la Marcha del Orgullo. Era pasándola genial, todas las chicas y los chicos. puedo perder, puedo perder, puedo perder cosas, una noche más, un juego de rosas, de roleplay, cosas, una noche más, un juego de rosas, de roleplay. Bienvenidas y bienvenidos a la 23ª Marcha del Orgullo Lésbico, Gay, Bisexual, Travesti, Transexual, Transgénero, Intersexual y Queer. Gracias familia, gracias comunidad, y acá estamos haciendo fuerza. Big Bang táctica. Fuerte el aplauso para la cooperativa Arte de Trans. Porque hay mucha discriminación hoy en día. Entonces yo digo, me pongo a estudiar psicología y no sé si la gente va a querer hacer terapia con una chica travesti. En cambio, enfermería, por ahí, hoy en día puede haber. Entonces, nada, me puse a estudiar enfermería en la UBA. Es una carrera que era relativamente corta y que me gusta todo el tema de la salud y la cuestión pública. Y en enfermería empecé por varios motivos. Primero porque es por trabajo, como es un poco más corto que medicina, teóricamente me recibo antes, teóricamente te discrimina menos. Y ahí conocí a Steffi y al principio no me había cruzado otra chica travesti. Y nada, la crucé a ella y me puso recontenta porque yo dije, no soy la única. Me acerqué a ella y nos hicimos amigas. Yo estudié en el año 93, costó muchísimo, porque siempre tenía el no adelante antes que el sí. Ya para ingresar, el director de la
de la Cruz Roja habló con mi mamá diciéndole que la casa se cuidarían de que si mi comportamiento no era el adecuado, tenían la libertad de echarme. Todas las 24 horas del día tenía gente vigilándome a ver qué estaba haciendo. Para ir al baño tenía que esperar el recreo, porque cada vez que yo quería ir en el recreo al baño, el director se paraba en la puerta de la oficina, mirando el patio y mirando hacia donde estaba yo, a ver qué hacía yo. Si yo entraba detrás de un varón o salía detrás de un varón, entonces ¿qué hacía? Para evitar problemas y comentarios, entraban todos a las aulas, yo corría al baño, hacía lo que tenía que hacer y volvía corriendo al aula. Todo el año así. Me recibí, como te dije, el placer mayor que le pude haber dado a mi madre creo que fue ese, que el director mismo y los instructores le dijeran que conmigo se llevaron una gran sorpresa porque pensaron de que yo iba en busca de otra cosa. Cuando yo me topé con el dolor ajeno en los hospitales, de la gente que estaba sufriendo y mucha gente se ha muerto, o sea, porque de eso es tu trabajo, de la vida y de la muerte, no pude psicológicamente superarlo, así que tuve que abandonar. Brinde con la gente que considero amiga, no protesta. Mira cómo firma el asado. Hoy estamos festejando aquí en Salta el cumpleaños de mi papá, que para mí es una de las personas más importantes de mi vida. Más allá de que me haya dado la vida, fue quien me crió, fue quien hoy en día doy gracias porque soy lo que soy. Para nosotros verlo feliz a él es como muy gratificante. Todos los años Mar está acá presente y yo siempre digo, si mis hijas son felices, yo soy feliz. Después, lo que hagan los demás, digan lo que digan. Más allá de cambio de género, ni a mí ni me interesa, va y viene la vida a mí. ¡Salud! ¡Salud! Dijo el ñandú, la más buena, dijo la iguana, no tampoco, dijo el rococo, ni tambucho, dijo el cucuyo. ¿Qué? La carrera de enfermería en la UBA, para mi gusto, hay mucha teoría y poca práctica. Si voy a ser enfermera y voy a hacer algo práctico, como es, no sé, curar una herida, ¿por qué tengo que saber sobre historia argentina? Pero bueno, por eso tengo a Steffi, mi amiga, que tiene ganas de presentarse para presidente del Centro de Estudiantes. Es una idea, es un proyecto. Sí, mis compañeros así de la agrupación de donde participo, que es la 29 de mayo, de medicina, de ciencias médicas, me propusieron para poder postularme para el Centro de Estudiantes de Enfermería. Ella tiene como una visión de cambiar ese tipo de cosas, ¿no? Desde su visión, hacer que la carrera de enfermería como que camine más hacia lo social también. Cambiar la reforma del plan de estudios. Exigir más presupuesto para enfermería. Abrir espacio para la participación estudiantil. Es lo que deseo para una mejor universidad. Por eso me presento como candidata a presidenta del Centro de Estudiantes de Enfermería. Entonces te pido que nos acompañen en esta lucha. Vota el Frente de Enfermería, lista 8, Estefanía Peces, presidenta. Hace poco tiempo, Daniela me ofreció dirigir la coordinación de los cursos de teatro para las chicas nuevas de la cooperativa. Dale, que llegamos tarde, qué lindo.
Y año a año es como que hay como una generación nueva de chicas que entran. Y hay 3 profesores nuevos de teatro que son los que les enseñan y las capacitan a las chicas en aprender distintos tipos de cosas dentro de lo que es el arte, ¿no? En este disfrute de la emoción es el proceso hasta llegar a la otra persona. Hace muy poco tiempo se hizo la preselección del Miss Trans Argentina 2015 y nosotros las incentivamos a algunas de las chicas que participen y que estén y que, por ejemplo, las chicas hace poco que fue la marcha de Ni Una Menos, también como que fueron representando a la cooperativa con ese lema y se comprometen en todo esto de lo que tiene que ver también con nosotras. Y además también, al poco tiempo de que entraron a tomar las clases, bueno, van a trabajar en una obra de teatro que yo el privilegio de dirigirlas a ellas. Estamos haciendo la producción de fotos, estamos montando Identic, lo estrenamos en el Bauen ahora y estamos re ansiosas, así que seguimos con la producción, con Valeria, con la niña Valeria y el Fabio, nuestro fotógrafo y trabarulo, le diríamos. Así que Winnie Pooh, ¿estás listo ya? Winnie Pooh, ¿estás listo para la foto? Acá está el señor fotógrafo. No le gusta hablar, no le gusta, lo único que le gusta es estar con las trabas. Él es feliz estando con las trabas. Bueno, dale, ¿seguimos? Gracias. ¡Ay, me desconcentré! ¡Acción! Muestra. Mira los ojos. Eso. Otro más. Mira para arriba. Eso. Vamos las 3. Rápido, no hay tiempo. Las 3. Dale. Última. ¡Ah! Vamos a decir, a veces nos pasamos la vida encontrando el tornillo adecuado. Cuando vemos que no va, ponemos otro tornillo. Entonces, de alguna forma, lo que quiero decir es que aquí paso mi tiempo reparando o tratando de hacer cosas útiles, tanto sea para casa o alguna artesanía o alguna cuestión que me haga bien a sí mismo en mi espiritualidad, ¿no es cierto? Vine a ver si ustedes por ahí me traen un poco de suerte, así que vengo hace días entregando currículum, espero que hoy se me dé, así que voy a entregar mi currículum acá en este local que me dijeron que estaban necesitando una vendedora, así que espero que tengamos suerte, ¿no? La pregunta sería la siguiente. ¿Por qué no hay trabajo? Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Decime. ¿Te puedo dejar mi currículum? Sí, cómo no, pero mira, te aclaro que por el momento no estamos tomando gente. Los recepcionamos y después cualquier cosita se te llama. Ah, bueno, muchas gracias. Que tenga buen día. Mira, un día de laburo mío es arreglarme a las 7 de la tarde, empezarme a arreglar y de ahí entrarme a bañar. Tipo 10 menos cuarto, así, llamo al taxi para poder decirle que me traiga para mi trabajo. Después, cuando voy a trabajar, estoy de las 10, 10 y cuarto que llego, así, hasta las 2. Yo tengo 38 años y tengo varias profesiones, más allá de artista, electricista, soldadora, un montón de cualidades. Y lo primero que pueden decirte es, bueno, entonces si estás de tipo vas a conseguir. No, ni de tipo, ni de mina, ni de lo que sea. Porque no se trata de ser tipo o mina, se trata de ser lo que uno o una es. ¿Cómo te fue? Y como siempre, me dijo que me iban a llamar, que por el momento no estaban necesitando chica, pero que ella me iban a agendar y cualquier cosa me llamaban. Este es mi lugar de trabajo. Yo soy prostituta y acá trabajo. Esta es mi credencial de locutora nacional. Tengo mi DNI que avala que soy una persona en condición femenina. Este es mi registro de conducir, el cual tiene categorías D2, A3 y E1. D2 es remises, taxis, A3 es motos más de 500 centímetros cúbicos, E1 es camiones hasta con acoplado. Claro, en el transporte tampoco estamos bien vistos de las personas trans, imagínate, ¿no es cierto? ¿Y hoy cómo es que te mantenés?
Hoy me mantengo por medio del teatro, que es una ayuda que es muy importante, la ayuda que me da la cooperativa Arte Trans, ¿no? Porque me sale algo de guita ahí, así que, y también por ahí con la ayuda de unas compañeras que por ahí me dicen de algún laburito o algo, o alguna performance o algo, una participación. Tengo un programa de radio, AM1130, que va los viernes de 22 a 23 horas. Y el espacio, señores, lo pago yo. O sea, todos dicen, ay, qué lindo, te hace un programa de radio. ¿Cuánto ganas? No, lo pago yo. Estoy de la mañana entregando currículum a ver si tengo suerte, a ver si de todos los que entregué, alguno me llama, ¿no? Bueno, no hay que perder las esperanzas, así que... Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a la Rock Campaign. Y como siempre, Nicole Kagi y Junior. ¿Cómo estás, Junior? Vamos a hablar un poco de la prevención de las enfermedades sexuales, porque hay mucha gente que, bueno, no tiene un poco de conocimiento. ¿Y cuáles son las enfermedades de transmisión sexual? Por ejemplo, de enfermedades que transmiten las enfermedades normalmente, que pasa a través del contacto sexual entre la pareja infectada, enfermedades de transmisión sexual. Sentir que estamos imaginando otras cosas. Que tengas una buena noche y nos vamos a encontrar la semana que viene, aquí, por la Rock and Pink. Me recibí en el 2009 en la carrera de Pedagogía y Educación Social, título al cual gracias hoy puedo dar clases en el Bachiller Monticelli. Este bachiller, bueno, es para adultos que quieran terminar la secundaria. Bueno, yo vine a estudiar acá por una amiga que venía a hacer unos cursos y de la nada me dice, ¿por qué no vengo a estudiar? Que aproveche, que ahora que puedo, que... Entonces yo le digo, bueno, dale. Las clases que doy son de técnicas de estudio. Se basa en enseñar al alumno para que tenga las herramientas para estudiar. Este es mi segundo año que estoy haciendo y el año que viene ya me recibo. Yo tuve a Guada como alumna en primer año y la verdad que fue una chica muy aplicada, que mostraba interés por salir adelante. Cuando termine, sí, me gustaría, tengo muchas ganas de estudiar cine. Ya el hecho de venir a clase, después ir a teatro, se ve esa iniciativa de querer progresar. Yo creo que si una se puede acomodar y adaptarse al ritmo de la calle, una lo puede lograr, puede llegar al propósito para el día de mañana poder tener algo, ¿no? Me estoy manejando con 2 aranceles, el Montessori 500 pesos, los 40 minutitos, o 700 1 hora y cuarto con bioyaculación donde vos quieras, amor. El servicio es sumamente completo, amor, soy tanto activa como pasiva, muy participativa en la cama, no tengo problemas con la erección, los mantengo en todo el servicio, vamos. Dale, yo te espero. Dale, mi amor, un besito. Chao, chao. Quiero dejar la prostitución, lo pensé muchas veces, lo intenté varias veces. Yo dejé la prostitución más o menos hace 5 años, más o menos. Todos los días pienso en querer dejar la calle y encontrar la solución correcta. Se gana mucho dinero en la prostitución. O sea, yo ganaba muchísimo dinero, tenía mi departamento, un departamento de 2 ambientes ahí en Barrio Norte, vivía en Belgrano, vivía toda en esa zona que es todo el laburo, ¿no? Con hacerte 2, 3 clientes por día ya es un montón, es mucho más que un sueldo mínimo. Pero también corría muchos riesgos con las enfermedades, con las personas que por ahí, quién te iba a tocar o por ahí también era como que algo asqueroso, ¿no? Llegan muy hombres, muy hombres, todos vestidos con sus trajes, muy elegantes, los señores. Y una vez que están en la habitación te abonan el dinero, por supuesto. Vos pasás al baño a higienizarte, ellos también, pero cuando vos volvés ya ves otra cosa. Algunos van con tanga, portaliga, tacos,
alguna que otra peluquita, algunos que otros. En San es el típico, entró hombre, hombre, macho, y ya cuando vos entrás están en 4. Ay, ¿quién es tu nena? Vos sos mi macho. Yo soy tu nena, tu nena. Y vos te quedás pensando, y estos son los hombres. Por ahí venía algún cliente que quería estar tomando drogas y quería estar consumiendo todo el día y yo tenía que aguantármelo por el tema del dinero, como lo dije, ¿no? Porque los mismos clientes lo que hacen es venir, te dicen, ¿tomás? No, pero ellos dicen, bueno, te pago para que tomes. Me han llegado a pagar, por ejemplo, 100 pesos para drogarme cada vez que me drogaba en el momento, ¿no? Mi familia sabe ya del primer momento de que yo hago la prostitución. Por las dudas, digamos, pasa algo o no sé, que ellas estén al tanto, digamos, de lo que yo hago. Y hasta que me cansé un día y dije, basta y nada, y como que me sentía muy vacía, me sentía como que mi vida no iba para ningún lado. Lo que yo no quería es pasar por esta vida como, pasar de ser percibida en esta vida como que no dejar nada, ¿no? Como pasan la mayoría de las chicas trans, que son noticias entre nosotras cuando muere una, en las semanas todavía dicen, murió fulana de tal, sí. Pasa 2 semanas y nada, ni se acuerdan de nada. Era una prostituta más, travesti más, que murió, ya está. Ahí está, ahí quietita estamos bien, espera. Dale, anda. ¿Cómo te ves en 10 años? Ahora que termine de hablar esto, ¿no? Porque entra. Decime, en 10 años me veo... La visión del mundo sobre la cuestión trans deja mucho que desear. Yo creo que si avanzó tanto la tecnología, que hoy en día podemos usar un celular, que podemos comunicarnos satelitalmente, que podemos utilizar aviones y todo tipo de tecnología, hasta inclusive el láser y hasta poder curar el cáncer, ¿por qué estamos tan retrasados con lo que es la cuestión de lo social, de no incluir a las personas? Bueno, yo creo que es una pregunta que nos tenemos que preguntar. ¿Por qué no acepto al otro? ¿Y por qué el otro me tiene que aceptar a mí? Yo creo que nos tendríamos que ir yendo porque de verdad, en serio, se va a alargar una tormenta que... Ahí está. Sí. Así que vamos. Toda la semana y todo el año demostrando que se puede hacer un cambio, que
tenemos que hacer un cambio. Los mismos compañeros se vienen a felicitarle, a pedir ayuda en una materia de edificio, de anato. Yo nunca me puse a pensar ni cuestioné, para mí siempre fue Steffi, una compañera con toda la garra. Acaban de terminar las elecciones para elegir el centro de estudiantes. Espero que con el recuento de los votos que se va a saber en unas horas, la elegida sea Estefanía Morales. Bueno, ahora esperando el escrutinio. Muy nerviosa, muy nerviosa. Y la verdad esto es peor que un parcial, no. Porque llegó el momento de celebrar la diversidad y vos sos parte de ello. Vení a festejar con la cooperativa Arte TV Trans y compartís junto a nosotros y nosotras la experiencia de vivir 3 días a puro arte. Hay mucho por hacer. Guadalupe, hay un set de maquillaje completo para vos. Entonces me hago cargo del maquillaje. Del maquillaje. Vos te haces cargo de las luces y el sonido. Emma, ¿qué te podés encargar vos, mami? De volanteo yo no tengo problema. Ay, Estefi, tu ropa, la que va acá, ¿viste? La que vos viniste a sacar para irte a trabajar. ¿Cuál vas a utilizar? Bueno, acaban de terminar el escrutinio. Lamentablemente perdimos. Sabíamos que podía pasar esto. Pero bueno, ahora luchar para el año que viene. Y bueno, ahora me voy a juntarme con mi compañero para a seguir luchando. Escucha la melodía. Lo viví, si me arriesgué, lo seguí. Un tanto más, 1000 sueños más, a mi manera. Bienvenidos y bienvenidas y bienvenides a todos y todas y todes a este festival que llamamos FestiTrans. Bueno, yo soy la coordinadora de lo que es el festival y soy la anfitriona de todo esto. Bonjour, madame. Je sais pas. Je parle pas français. Yo hablo bien colla. Las expectativas de este festival, la verdad que son muchísimas. Queremos agarrar y llegar a la gente para que ya se deje de señalar a una travesti y se diga de que, ay, son travestis, son prostitutas. No, queremos entrar de esta manera que es el arte. Va a durar 3 días y van a ser 3 días intensos de mucho logro. Así que espero que la gente que venga lo disfrute y que nos siga acompañando. Estoy en el Hotel Golondrina y en general estoy con las luces y sonido. Estoy muy motivada por este festival. ¡Travestis unidas! ¡Jamás será mentira! ¡Travestis unidas! Que nos vengan a ver. Somos las putas de este hotel. Yo quiero recibir en este escenario de fiesta cooperativa de trans a la señorita o señora Rocío Rocha. Yo llegué de Salta de muy pequeña porque perdí a mi padre de muy joven y mi sueño siempre era ser cantante y artista. Probablemente ya de mí te has olvidado. Rocío, mi amor. Ay, cariño, ¿cómo estás? Bueno, te cuento, cambian los ánimos, vamos a cambiar porque te cuento algo. Estoy organizando el Festival Arte Trans. Yo soñaba este momento, estar en el Hotel Bauen, de estar en la calle Corrientes. Y a mediados de pronto, muy pronto, la que cierra
El festival es la señora. Siempre tenemos sueños y todo llega luchando. ¡Corta! ¡No! ¡Muy corta! ¡No! Mujeres argentinas, pongámonos de pie y salgamos a luchar por nuestro derecho. Estoy re ansiosa, re contenta y emocionada por tener también a mi hermana acá participando del Festival Arte TV Trans. Mi anhelo más profundo sería cantar en un teatro mi ópera, Amarillo mi Avena. Nunca pudimos estar acá y nunca pudimos hacer lo que estamos haciendo. Y esta organización, como es la Cooperativa Arte Trans, está hecha absolutamente para dignificar nuestra mirada. Así que les vamos a dar un fuerte aplauso a todas las compañeras. Bueno, otra vez acá en Buenos Aires, buscando un lugar donde estar, donde vivir. Se me está un poco complicando. Primero por los precios, segundo porque después necesito garantía, necesito recibos de sueldo y etcétera. Y encima todavía está mi condición trans, que es como, tampoco me la hace tan fácil. Pero vamos a seguir intentando. Bueno, finalmente llegó el día. Es obvio, ¿no? Que estoy alistando mis cosas para poder irme. Valeria es una chica, una de las integrantes de la cooperativa. Es una chica muy tranquila, de bajo perfil, muy colaboradora, necesaria y fundamental para el trabajo que nosotras hacemos. Bueno, acá por las pocas posibilidades y oportunidades de trabajo que hay para las personas trans, una amiga de Vale le ofreció un trabajo allá para ir a bailar a Francia, entonces la vamos a extrañar mucho y es como que su destino también modificó el mío. Bueno, te voy a encargar una cosa, ¿sabes? Vas a agarrar y le vas a decir a Mar, toma, mira, le vas a entregar la llave de mi casa y le vas a decir que por favor que la cuide como si fuese su casa. ¿Me escuchará? Sí, te va a escuchar. Que bueno, nada, que se fije bien a quién va a entrar, porque tampoco quiero que le pase nada a ella tampoco y tampoco que me pase nada a mí. Dale, le digo. Valeria se va por un tiempo, bueno, nada, puedo disfrutar de su casa, estar tranquila por un par de meses hasta que vuelva y seguiré, bueno, buscando mi lugar aquí en Buenos Aires. Linda nena, baila, baila, siente tu cuerpo y baila. Quiero remarcar lo que pasó en este año. En este año fue Bernarda, fueron centros culturales puestos, fueron salas llenas, fueron aprender, fueron fiestas, fue la marcha. Ese es un cambio importante. Este año, hubo años dimos cada una por su lado y este año fuimos todas juntas, dimos discursos, ni el señor mayor, ni más chico.
fue la capacitación de las nenas, fueron las nuevas nenas que se integraron a la cooperativa. Hay muchos errores que tenemos todas, porque realmente esto no es perfecto. Nosotras estamos saliendo de esto y aprendiendo en el hacer, y nos damos cuenta que es medio complejo. Y sembrar en todas, creo que la cooperativa tiene muchos proyectos para el próximo año. El primer centro cultural trans en América. ¿Así lo que te estoy ofreciendo te parece caro? Papito, vos no sabés lo que es pagar caro. Porque nosotras lo primero que tenemos que pagar es la exclusión de nuestras familias y del sistema educativo que nos echan a los 12 o 13 años. Que por qué no busco un trabajo decente. ¿Y los clientes como vos qué harían? Yo me debo a mi público. Soy como Evita a la noche, pero algunas mañanas me levanto con la cara de leche. ¿Vos me darías trabajo en tu empresa? Te aseguro que no. ¿Que la ley de identidad de género es divina? Sí. Pero a mí nunca me salvo de los transfóbicos. ¿Qué? ¿No me ves? Estoy escondida. No, mi amor, yo no me escondo. Los que se esconden son ustedes. ¿O qué te pensás? ¿Que a la mañana vos me levantarías y me llevarías tomadas de la mano? ¿Que mi promedio de vida puede llegar hasta los 35 años? Seguro. Capaz que llego hasta los 50. Pero si estoy excluida, ¿de qué me sirve? ¿Sida? Como si estuviéramos en los 80. ¿Sabes qué, papi? Me tenés que pagar. Porque la plata todavía no me llegó. Y yo tengo que pagar esa pieza de hotel que me cobra 3 veces más caro por ser traba. Mira, papito, yo no vengo a contarte de mi vida. Que nos reímos mucho. Que somos divertidas. Claro que sí. Porque en cada sonrisa se encuentra la expulsión, la marginalidad y el abandono. Entonces riámonos mucho. Para que eso no nos mate. ¿Y vas a querer el servicio? Hijo de puta. Hola, papi. ¿Cómo estás? Linda nena, baila, baila, siente tu cuerpo bailar. Bien, 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 me siento muy bien. Bien, 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 se siente muy bien. Esta noche yo salgo con una comparsa y me gustaría poder visibilizar que las chicas como yo también podemos. Que solamente necesitamos acá un poquito de oportunidad y que se nos valoren porque todos somos seres humanos. Baila, baila, siente tu cuerpo y baila. Bien, 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 me siento muy bien. Bien, 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 se siente muy bien. Bien, 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 me siento
final sin alarmas, tu sombra baila sobre mí, dulce frenesí. No me den más rosas, sádicas mi karma, no aguanto más este dolor, quiebra la razón.